Los hechos que ocurren en nuestras comunidades, barrios y colonias pasan aquí en Los Hechos de la Noticia. El profesor Juan Carlos Calix, que es el director municipal de educación. Profe, ¿qué está pasando en Santa Cruz? Los padres de familia se han tomado el centro este día. Sí, el caso que se da ahí en Santa Cruz es que la estructura con la cual estaba trabajando el profesor Eduardo es una estructura que pertenece a un centro educativo de Lauterique. Y la semana anterior, las fuerzas vivas de Lauterique, junto con el alcalde municipal, hicieron, ¿verdad?, acto de presencia en la departamental a exigir que su estructura se les entregara porque la ocupaban, porque el centro educativo se encuentra sin clases a raíz de que no tienen docentes y los niños están sin recibir las clases. En ese sentido, pues no había más que hacer que devolver la estructura que no nos corresponde. Con el subdirector de Talento Humano, el licenciado Edgardo Chávez, estamos, ¿verdad?, buscando la manera como nombrar, ¿verdad?, otro docente ahí en el centro educativo para resolver esta situación. A pesar que en el análisis de relación maestro-alumno, el centro educativo pues cuenta con una muy baja matrícula. Los padres dicen que quieren que el profesor Eduardo vuelva a Santa Cruz. Además señalan, profe, el tema que tiene el centro básico que no está legalizado. ¿Por dónde va todo ese proceso? Bueno, en primer lugar, en cuanto a lo que es la legalización, ese es un proceso que lleva más de 10 años, creo que tienen como unos de 15 a 17 años los padres de familia que se inició ese proceso. Ahí es una situación que se escapa pues al control nuestro, porque ya está en otros escenarios, y nosotros sí lamentamos, creemos que eso es una irresponsabilidad, que a estas alturas ya el centro educativo debería tener ya legalizado, ¿verdad?, el mismo, y por ende pues de esa manera tener la oportunidad de optar a sus plazas, a sus estructuras presupuestarias propias, porque actualmente pues hace uso de plazas que no le corresponden, ¿verdad?, en virtud de esa situación. En cuanto a lo otro, pues mire, para hacer los nombramientos en educación es un proceso, y nosotros tenemos una ley que ya establece cuál es ese proceso, y tenemos el ente encargado, que es el que se encarga de seleccionar y nombrar a los docentes, ¿verdad?, que es la Junta de Selección Departamental, sino que ya es en base a derecho, ¿verdad?, y eso es lo que ha estado peleando el sector magisterial desde hace muchos años, que se respete el derecho, porque aquí en otros años se ha violentado, ¿verdad? Se han nombrado a personas que no les asiste el derecho, en menoscabo de aquellos que sí tienen el derecho, y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, si el profesor Eduardo tiene los requisitos, ¿verdad?, conforme a ley, pues él se le va a adjudicar, ¿verdad? No en esa estructura, porque esa estructura ya tiene dueño, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo uso de esa estructura para beneficiar al centro educativo nuestro. Lamentamos que esto se dé, porque esto para nosotros pues es un golpe en el municipio, pero lamentablemente así es la situación. Ahora, profe, entonces el profesor Eduardo no tiene plaza, no tiene estructura. No tiene estructura, sin embargo se está buscando con él, ¿verdad?, una estructura para garantizarle pues que tenga él, ¿verdad?, su trabajo, porque es un excelente profesional, ¿verdad?, tiene un buen currículum, y creemos que él eso es una persona clave que debemos tener en el sistema educativo. Ahora, pero entonces, si se le consigue la estructura, ¿se podría asignar a Santa Cruz? ¿Ese es el rumbo que va? Bueno, mire, conseguir una estructura no es fácil, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es que un docente que está nombrado en X centro educativo, lo asignamos a otro centro educativo. Entonces, estructuras actualmente no tenemos. Estamos en la búsqueda de ellas, ¿verdad?, que algunas a veces quedan vacantes por algún interinato. Entonces, pero cuando mandamos muchas veces a algún otro centro, a otro centro educativo, eso es porque los asignamos de un centro educativo a otro. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos del Cerrón, y tenemos de otros municipios que nos hemos amarrado un poco para no soltarlos todos, pero ahorita en este lapsus nos llevaron 2 docentes, nos llevaron también a la profesora Laura del Cerrón, que ella su plaza la tiene en Opatoro, y pues tuvimos que entregarla, entonces porque corresponde a otro municipio. Entonces, garantizar de que vamos a conseguir la estructura y se la vamos a dar por Eduardo, eso no sería del todo cierto, ¿verdad?, o por lo menos llevaría un tiempo para poder ver una estructura que esté libre. Entonces lo que hacemos nosotros es que está un profesor, tiene una estructura, está en un centro educativo, por ejemplo, y hay una baja matrícula en ese centro educativo, entonces tomamos ese docente de ese centro educativo y lo asignamos a otro centro educativo. Ese es el procedimiento que hacemos normalmente para resolver. ¿Cuándo se va a regular esto?
Pues mire, en este año, pues la directora se abocó a mí, ¿verdad?, para poder investigar, ¿verdad? Y ese proceso, bueno, como le decía, lamentablemente ha habido una irresponsabilidad en el gobierno central anterior y no se le dio trámite a esos papeles, e inclusive se les perdieron los papeles ellos tuvieron que volver a hacerlo nuevamente y ahorita se entiende que están pasando por un proceso ahí en la departamental y que ya pronto pues se va a hacer el trámite correspondiente en Tegucigalpa. El problema es el siguiente también, Carlitos, que el legalizar un centro educativo implica una responsabilidad y tiene que pasar por el Congreso Nacional. ¿Por qué por el Congreso Nacional? Porque no es simplemente legalizar el centro educativo que sea legal, sino que al legalizarlo tiene que creársele las estructuras presupuestarias que el centro educativo necesita, crearle sus plazas, y eso implica entonces ya una inversión económica. El problema heredado que tenemos nosotros es que aquí se crearon varios centros básicos, unos bajo el programa de Vida Mejor, otros bajo lo que es el SAT, ¿verdad? Y viceversa, entonces, pero no se les creó estructura. Tenemos el mismo problema con el centro básico de Barrio San Rafael, por ejemplo, con Andrés Avelino. Ahí todos los docentes que tenemos ahí son prestados, ¿verdad? Son prestados. Entonces, que en cualquier momento pues se van. Nosotros hemos logrado negociar y mantenerlos algunos, ¿verdad? Otros pues han cambiado, pero hemos sustituido con otros. Entonces, pero ellos tienen todo ese problema, ¿verdad? Que como no se les escriba estructuras, tienen que estar con plazas prestadas hasta que no se legalicen, ¿verdad? Y que se les dé sus propias estructuras, vamos a tener este problema año con año. Por eso usted va a escuchar en los padres que siempre dicen que todos los años tenemos este problema. Sí, y lo van a seguir teniendo, lastimosamente. Eso no debería ser así, pero eso escapa a nuestras manos, definitivamente no está en nuestras manos resolver eso. Bueno, le agradezco, profe, la explicación sobre este tema. Estaremos pendientes cómo se le resuelve a Santa Cruz. A la orden, Carlitos, y esperamos que esto quede solucionado el día de hoy, ¿verdad? Profesor Juan Carlos Cáliz, es director municipal de educación, hablando sobre este tema. Es lo que está pasando en Santa Cruz. Las estructuras no son del centro básico, ha dicho el profe, y tampoco es un problema único de Santa Cruz. Lo mismo está el Andrés Avelino Martínez y otros centros básicos en Marcalá. Mientras no se legalice o no tengan sus propias estructuras, cada año los centros básicos seguirán teniendo este problema.